daros a todos la bienvenida, tanto en nombre propio como en nombre del Instituto Blasco. Y deseo agradecer a todos vuestra asistencia, que además, a esta charla acerca del análisis de conciencia y cómo vamos a comprobar que es una terapia liberadora. La verdad es que es un gran mérito por vuestra parte estar aquí en una tarde de verano, dedicando este tiempo a escuchar un tema pues un poco especial como es el análisis de conciencia. Por tanto, os doy mucho mérito y os agradezco aún más vuestra asistencia. Bueno, espero que os guste la charla y al final tendremos un pequeño coloquio acerca de, donde podéis realizar preguntas y solventar cualquier tipo de duda. Voy a empezar ahora a poner el PowerPoint porque yo soy muy visual y me gusta que las cosas se vean a través de tal. Venga. Bueno, pues este es el tema. El análisis de conciencia, una terapia liberadora. ¿Qué es el análisis de conciencia? El análisis de conciencia es un método altamente efectivo de liberación emocional. También se denomina terapia regresiva o regresión, o terapia de vidas pasadas. En mi opinión, tal vez este nombre no es el más adecuado, porque el paciente, o como más nos gusta llamarlo, la persona analizada, no va a ninguna parte. No es un viaje al pasado, ni a ningún otro lugar. Es un viaje adentro de uno mismo, al interior de su inconsciente y a sus memorias activas ocultas. Y es un viaje que se realiza en el aquí y en el ahora. Es un proceso de aflorar, sentir, comprender, integrar y liberar. ¿En qué consiste el análisis de conciencia? Bueno, es una técnica en la que mediante un estado de expansión de conciencia se accede al inconsciente, permaneciendo a la vez en todo momento consciente de todo el proceso. Por eso es una expansión de conciencia. Nos permite, digamos, tener una amplitud de visión de nuestro inconsciente y a la vez permanecer en todo momento consciente. A través de ese estado de conciencia expandida se reviven y se reactualizan memorias activas para ejercer no solo una catarsis liberadora de las mismas, sino además, y lo más importante, trabajar con ellas de forma segura, rápida y eficaz. Es lo que denominamos el trabajo terapéutico, del que se obtienen comprensiones conscientes. Así, el propio analizado puede ver de qué manera esas memorias se relacionan con las emociones actuales que le perturban, que perturban al analizado. Es decir, lo que esa energía emocional le hace hacer y le impide hacer en la vida presente. Vamos a explicar punto a punto estos conceptos. A ver, ¿qué es un estado expandido de conciencia y en qué se diferencia de un estado alterado de conciencia? Lo primero, decir que un estado expandido de conciencia es un estado natural y que todos los seres humanos podemos acceder a un estado expandido de conciencia. Lo hacemos a través de relajación, a través, por ejemplo, de respiración holoscópica, a través de visualizaciones, a través de meditación y, cómo no, a través del análisis de conciencia. Lo más importante del estado expandido de conciencia es que en todo momento la persona analizada está plenamente consciente de sí misma y del aquí y del ahora, pero a la vez se permite a sí misma un acceso al inconsciente con simultaneidad consciente. Es decir, esta es la definición, es un acceso al inconsciente pero con simultaneidad consciente. En cambio, en los estados alterados de conciencia, por ejemplo, los que se generan por el abuso de alcohol, por las drogas, por plantas alucinógenas como el peyote, la ayahuasca, etc., y también en estados patológicos como crisis de ansiedad, la conciencia de uno mismo, la autoconsciencia, está disminuida o es nula. Y por tanto, al relajarse el control consciente por la falta de conciencia o la disminución de la conciencia personal, pueden emerger contenidos inconscientes de forma desordenada e irregular. Por eso,
personas que pueden tomar sin un buen control una planta alucinógena pueden desencadenar posteriormente una crisis esquizofrénica o una crisis esquizoide, porque se ha relajado el control consciente. Por tanto, es muy importante distinguir estos dos conceptos: estado expandido de estado alterado de conciencia. Un estado alterado de conciencia que todos conocemos es el delirium tremens por deprivación del alcohol, en el que el paciente tiene pues, visualizaciones monstruosas o de hormigas, etcétera, y con una conciencia personal disminuida. Bien, ahora, ¿qué es el consciente y qué es el inconsciente? A ver, el símil del iceberg lo explica muy bien. Solo somos conscientes de esa pequeña parte que aflora en el mar del iceberg, es decir, de un 5% de lo que ocurre en nuestro interior. La mayor parte de lo que ocurre en el día a día en nosotros mismos es inconsciente o subconsciente. Existe como una barrera entre la parte consciente y la parte inconsciente que actúa, como diríamos en biología, como una membrana semipermeable. Es decir, permite el afloramiento del inconsciente hacia el consciente de contenidos, como una especie de burbujeo de emociones que no están controladas, de estados, de pulsiones, pero sin embargo suele haber una barrera que en el sentido contrario impide el acceso del consciente al inconsciente. En cambio, en la terapia de análisis de conciencia, esta barrera puede relajarse y puede, de forma consciente, accederse al inconsciente. Somos realmente, a nivel de nuestra personalidad, lo que dicta nuestro inconsciente, en más de un 90%. Y como ya decía Confucio hace cientos de años, lo de dentro se manifiesta por fuera. Nuestra personalidad está regida, condicionada y determinada en más de un 95% por elementos inconscientes que muchas veces escapan a nuestro control. También es importante que distingamos dos tipos de memorias. Hay unas memorias libres, que son memorias que no nos perturban, son memorias pues, derivadas del estudio, del conocimiento del mundo y que nos ayudan a funcionar en el día a día. Pero hay un conjunto de memorias que denominamos activas porque tienen una gran carga emocional. Dentro de estas hay unas memorias que denominamos placenteras, cuyo recuerdo inconsciente producen apegos, deseos, carencias y sensación de vacío interior. Pero el mayor problema lo generan las memorias traumáticas, que actúan como si fuera una olla a presión en el interior de nuestro inconsciente, liberando gases, liberando presión, y eso es el origen de muchas crisis de ansiedad, de muchas situaciones de tristeza, de depresión y de rabia que no sabemos cómo se han originado. Muchas de estas memorias son memorias kármicas o álmicas, es decir, memorias que están profundamente sumergidas en el inconsciente. Todas estas memorias no reconocidas generan ansiedad, estrés y, por su permanencia, pueden desencadenar auténticas enfermedades de muchos tipos y un deterioro de la salud de la persona. Por tanto, es muy importante reconocer que están y liberarlas. Unos científicos que se llaman, que trabajaron independientemente, que son Gray y Laviolette, elaboraron una teoría sobre cómo se almacenan estas memorias inconscientes. Y se dieron cuenta que estas memorias no se almacenan por orden cronológico, es decir, no existe un almacén pues, del año 2000 tal, no, sino que se almacenan por un orden que se llama temático. Entonces, según el tono emocional de una emoción, se almacena, digamos, en un cajón de memorias. Por eso, un cajón de memorias es capaz de compartir memorias muy diferentes mientras tengan un tono emocional común. El inconsciente funciona bajo el binomio memoria-similitud. Es decir, el inconsciente lo registra todo. Es como ese registro que tenemos en el ordenador que sin darnos cuenta está registrando cuando entras, cuando sales, a dónde accedes, etc. El inconsciente hace eso y registra continuamente todo lo que se ha producido en nuestra existencia, tanto a nivel físico como biológico, como psicológico, etcétera, sin que nos demos cuenta. Y actúa por ese binomio memoria-similitud que hace que a veces un hecho nimio o poco importante de nuestra vida actual, si tiene una similitud aparente con otro dato o otra memoria que está almacenada en ese cajón, es capaz de liberar esa memoria y generar
realmente una efusión inconsciente de esa memoria. Entonces, esto es un problema, porque sabemos que muchos estados depresivos se originan sin saber por qué. Una persona que más o menos tiene una vida normal, feliz, sin problemas, de repente empieza a encontrarse deprimida, triste. Es lo que en medicina se llama depresión esencial. La palabra esencial es como decir, no tengo ni puñetera idea de por qué se ha formado. Porque el otro tipo de depresiones son depresiones reactivas. Por ejemplo, pues una depresión derivada de un duelo o de una pérdida. Esa es una depresión reactiva. Pero hay muchas depresiones o estados de tristeza o de ansiedad de origen esencial que la medicina no sabe de dónde proceden. Y esta psiquiatría, la psiquiatría convencional, lo achaca a déficit o alteraciones de neurotransmisores. Lo mismo ocurre con las fobias. Personas más o menos que llevaban una vida normal, de repente y sin saber por qué, empiezan a surgirle fobias, miedos irracionales, sin encontrar en el presente actual de su vida la causa de las mismas. Lo que ha ocurrido es que se han liberado de esos cajones de memoria que definieron Gray y Laviolette, memorias álmicas o kármicas que afloran por similitud aparente, aunque es difícil de decir, el inconsciente no es lógico, trabaja con símbolos, entonces a veces desencadena reacciones que no son lógicas, pero que están ahí. Y es como si se desatan memorias kármicas o álmicas. Por tanto, no siempre, a pesar de ser personas racionales y conscientes, podemos saber por nosotros mismos el origen de muchas de las emociones que sentimos. Es como si hubiera explotado la olla a presión. Cuanto más inaudita, inexplicable, potente y excesiva es una emoción, más tenemos que sospechar que procede del sótano del inconsciente, de esas memorias álmicas o kármicas que se han desatado. Es el inconsciente que libera unas memorias que estaban atrapadas en su interior. Esto, que es un gran inconveniente y que es el origen de mucha psicopatología, también podemos aprovechar esa circunstancia para sacarle una ventaja. Si vacías un cajón de memorias, vacías no solo la memoria original, sino todas las memorias asociadas. Y eso es algo que utiliza el análisis de conciencia. Es decir, si somos capaces de soltar una emoción profunda, podemos vaciar y liberarnos de todo el cajón de memorias activas y quedar libre de ellas. Por eso, este funcionamiento de memoria similitud que tiene el inconsciente es como si donde está el problema está también la solución. Simplemente que hay que saber, digamos, penetrar en ella para liberarla. Albert Einstein, que era un genio en grandes cosas, como todos sabéis, decía que no se puede solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia en que se creó. Imagínense que en un pasado, en la infancia, se creó un problema emocional, pues porque te castigaron inadecuadamente o porque sufriste abusos, y ahí tenías un estado de conciencia muy pobre porque tenías una lógica poco desarrollada. Y eso ha quedado enquistado en tu inconsciente. Entonces, ahora, en un análisis de conciencia, puedes acceder a ese cajón de memorias y desde un estado de conciencia nuevo, de adulto, puedes liberarlas, sanarlas y trabajar con ellas para soltar todo ese cajón de memorias. Por eso es muy importante el poder acceder a esas memorias a nivel del inconsciente. La terapia de análisis de conciencia es un método altamente efectivo de liberación de esas memorias activas. Y además, en la propia esencia del análisis está lo que se denomina el trabajo terapéutico, que es reconocer esas memorias, liberarlas, disolverlas y comprenderlas. Y al hacerlas conscientes, poder integrarlas en nuestra vida presente. Este viaje de trabajo interior se produce de una forma consciente, controlada y guiada por un analista experto y profesional, de una forma segura y desde la presencia del alma del analizado, por la presencia del alma del analista. Y siempre se entra, como veis en esta imagen del iceberg, a través de la emoción.
Bueno, durante el análisis de conciencia, los lados inconsciente y consciente de la persona analizada se dan sutilmente la mano, se compenetran y colaboran entre sí, contribuyendo ambos a la sanación emocional de la persona. Por un lado, el inconsciente se expresa como sabe, es decir, en símbolos, en olores, en imágenes, en contextos, en tramas de experiencia más o menos elaboradas y aporta el material y la energía emocional que tiene que ser aflorada, sanada y liberada. Y mientras tanto, el lado consciente lo recibe, le va dando una forma lógica, pues esa es su función, y lo elabora en forma de comprensiones conscientes y de cómo todo eso está afectando a la vida presente y a la realidad actual de la persona. La efusión emocional que procede del inconsciente es catártica y vacía la energía contenida en esos cajones de memorias activas, de memorias reprimidas, comprimidas y enterradas sin saberlo en el sótano del inconsciente. A su vez, el lado consciente genera una asociación y relaciona todo lo que aflora con las perturbaciones que afectan a la vida personal de la persona. Y ahí radica la grandeza de esta técnica, porque lado consciente y lado inconsciente colaboran y se dan la mano entre sí. Bueno, ¿qué antecedentes históricos hay de análisis de conciencia? Bueno, esto sería muy largo, lo voy a resumir muy brevemente. A ver, el análisis de conciencia es algo muy antiguo, ya estaba en los mitos griegos y romanos y en ceremonias como las de Eleusis, etcétera, incluso en el Antiguo Egipto. Luego pasó a sociedades secretas y incluso hasta la teosofía. Pero realmente, digamos, el descubrimiento hacia la sociedad empezó a principios del siglo XX con los trabajos de Albert Rochas en Francia en 1918, que fue como el padre de la regresión. Pero en el último, digamos, en los últimos 30 años del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, hay muchísima información, muchísimos autores de gran prestigio y de gran renombre como Brian Weiss, que que vive todavía, es un psiquiatra de la clínica Monte Sinaí, jefe de psiquiatría del Monte Sinaí de Miami, formado en universidades del norte de Estados Unidos, y fue uno de los padres de la hipnosis regresiva y cómo consiguió, dejó de utilizar la psicoterapia convencional, siendo además el psiquiatra, porque en Estados Unidos los psiquiatras hacen psicoterapia, no como aquí, que solo son farmacólogos, ¿no? Y él había hecho muchísimos trabajos sobre farmacología, pero tuvo una experiencia a raíz de una regresión a una paciente y a partir de ahí desarrolló un método con miles de casos publicados. Luego, otros autores como Morris Netherton fueron los que definieron la entrada a través de la emoción. En Argentina y en Brasil, Edith Fiore, y en Argentina y en España, uno de los padres de esta técnica es José Luis Cabuli, que tiene una experiencia de prácticamente más de 30 o 40 años en terapia regresiva con miles de casos analizados. Y bueno, pues ahora mismo existen ya muchísimas, no muchísimas, pero algunas escuelas como la del Instituto Blasco, que permiten la formación de analistas de forma profesional y controlada. Hoy día es una técnica que está avalada por grandes estudios, aunque todavía necesitamos seguir aportando información, pero ya es una técnica consolidada y con estudios, bibliografía y conocimiento. ¿Cuáles son las condiciones para el análisis? Es decir, ¿qué se necesita para que una persona pueda ser analizada? Ya sabéis, perdón, hay aquí que se accede a través de la emoción. Hay dos condiciones básicas para el análisis y son, primero, que la persona se permita ser analizada. No se puede llevar a cabo un análisis de conciencia si la persona no se permite a sí misma entrar en la emoción. Y lo segundo es que haya una auténtica voluntad de penetrar en las memorias activas a través de una emoción. La mera curiosidad no es una buena puerta de entrada para análisis de conciencia. Es necesario un deseo sincero de trabajar una cuestión o una perturbación que afecte
y referir al analista las emociones que necesita trabajar. Y a partir de ahí cerrar los ojos y dejarse guiar por el analista profesional. ¿Y en qué estado de conciencia se desarrolla el análisis de conciencia? Bueno, pues como veis, esto es, digamos, un resumen de las ondas cerebrales a través de un electroencefalograma con nuestros diversos estados de conciencia. Ahora que yo estoy con los ojos abiertos y hablándoos a vosotros y vosotros escuchándome con los ojos abiertos, todos nosotros estamos en estado beta. Es decir, nuestro electroencefalograma está entre 14 y 21 ciclos por minuto. Normalmente en este estado nuestra conciencia está volcada hacia afuera y el acceso al inconsciente es muy pobre porque estamos volcados hacia afuera. En cuanto cerramos los ojos y nos empezamos a relajar, entramos en el estado alfa, en el que somos plenamente conscientes de nosotros mismos y empezamos a adquirir una mayor conciencia de nuestro interior. Y estando con los ojos cerrados, porque gran parte de nuestro cerebro es visual y si queremos acceder a nuestro inconsciente tenemos que apagar, digamos, la parte visual occipital de nuestro cerebro. A medida que vamos profundizando en la relajación, podemos pasar a un estado Z, en el que todavía estamos conscientes, pero muy relajados, y en estos dos, lo que marca la flecha amarilla, son los dos estados en los que se produce el análisis de conciencia. Un estado más superficial, que es el alfa, y un estado más profundo, que es el zeta. Si nos relajamos tanto que nos dormimos, se llega al estado delta, que es el estado de dormición sin sueños. Y en este estado el análisis no sirve para nada porque el paciente está dormido, no puede colaborar. Por lo tanto, es fundamental que el paciente esté consciente, pero relajado y mirando hacia su interior. Y por eso se desarrolla en estos dos niveles. Bien, ¿es posible, podemos preguntarnos, hacer un análisis de conciencia sin el permiso o la colaboración del paciente? Porque hay mucha gente que tiene miedo a la hipnosis, a que lo manipulen, a que lo alteren. No, es auténticamente imposible hacer un análisis de conciencia si el paciente no quiere o si el paciente no colabora. Todos los seres humanos, como decíamos antes, tenemos la capacidad de entrar en regresión, pero no puede someterse a una regresión a quien no quiere y a quien no se da a sí mismo el permiso para entrar en una regresión o permitirse ser analizado. Si el paciente no quiere, no entra en la experiencia y lo único que se produce es un estado divagatorio mental con los ojos cerrados que no lleva a ninguna parte ni soluciona nada. Es imprescindible entrar en un estado de conciencia expandida, en la que el paciente se permita aflorar a través de la emoción memorias activas inconscientes, pero estando a la vez plenamente conscientes para hacer lo que hablábamos antes del trabajo terapéutico. Además, sin estar consciente, es imposible seguir las consignas guía que ejerce el analista. Por tanto, es muy importante que el paciente esté consciente en todo momento, porque uno de los métodos esenciales del análisis de conciencia es hacer consciente lo inconsciente y ver de qué forma eso nos ha afectado a nivel físico, mental y emocional. Bien, ¿quién es el protagonista del análisis de conciencia? El verdadero protagonista del análisis de conciencia es siempre la persona analizada. No el paciente, que nos gusta más decir la palabra persona analizada. Ella es la protagonista absoluta de la experiencia, del afloramiento de sus memorias activas y a la vez de sus comprensiones. Y por supuesto, la persona analizada es la auténtica protagonista de su autosanación. La autosanación se genera por la comprensión consciente de esas memorias activas. El analista lo único que hace es guiar, conducir a la persona analizada para que no se despiste, para que se dirija a lo esencial, nada más. Por tanto, para mí, ese poder personal de autosanación es lo más maravilloso de esta técnica. La implicación personal del ser humano es esencial en el crecimiento personal y en la consecución del propósito de vida y en la superación de sus dificultades. Y, desgraciadamente, muchísimos seres humanos delegan en otras personas o sobre todo en los fármacos ese poder
que tienen dentro y que no saben que tienen. Y esto es lo que se ve en este cuadro donde comparamos en qué se diferencia el análisis de conciencia de otras técnicas psicológicas. Por ejemplo, la psiquiatría farmacológica, el acceso al inconsciente es prácticamente nulo. El paciente habla con los ojos abiertos al psiquiatra, con lo cual está consciente y por mucho que tenga memorias ocultas o memorias profundas o digamos emociones profundas, no puede expresarlas porque ahí está el bloqueo consciente. La comprensión consciente de su problema suele ser cero o mínimo. La rapidez, bueno, todos sabemos la de años que cuesta lidiar con una represión. La farmacología psicotropa es la norma y la implicación del paciente en su curación es prácticamente cero. Es decir, el paciente delega en los fármacos la curación. En la psicoterapia conductista-conductual, es decir, cognitiva-conductual, existe un ligero mayor acceso al inconsciente porque hay psicólogos que ayudan al paciente a estar con los ojos cerrados, a hacer meditaciones, visualizaciones, entonces mejoran un poquito más el acceso al inconsciente. Generan algo más de comprensiones conscientes de su problema que lo que ocurre en la psiquiatría convencional. La rapidez, bueno, pues es bastante lenta también. No se usan fármacos psicotropos, aunque es verdad, porque ellos, los psiquiatras, los psicólogos no los pueden recetar, pero muchos de los pacientes en tratamiento psicológico vienen ya medicados por su psiquiatra. Y la implicación de la persona es un poquito mayor que en la terapia psiquiátrica, pero aún así muy pobre. Dentro de las técnicas psicológicas, para mí la más potente es la psicoterapia transpersonal, que permite acceder al inconsciente a través de una consciencia personal en el día a día, a través del mindfulness y a través de la meditación. Hay mayores comprensiones conscientes. No se usan fármacos psicotropos, pero aquí se requiere una implicación personal del paciente tremenda. El paciente tiene que estar consciente todo el tiempo en su día a día y esto mucha gente no lo quiere hacer. O sea, hay mucha gente que no está dispuesta al trabajo que supone estar consciente de sí mismo en todo momento. Es una de las, digamos, elementos más transformadores de la psicología actual, pero requiere una gran implicación personal. Tanto la hipnosis regresiva como el análisis de conciencia, que son ligeramente diferentes, el acceso al inconsciente es muy potente, es decir, es de todas en la que el acceso al inconsciente es más fuerte. Generan grandes comprensiones conscientes, lo cual es esencial para liberar esas memorias y generar comprensiones que realmente nos ayuden a efectuar cambios en nuestra vida. Son técnicas rápidas, mucho más rápidas que la psiquiatría o que la psicoterapia convencional o incluso que la psicoterapia transpersonal. Por supuesto, no se usan fármacos de ningún tipo, simplemente que el paciente se permita ser analizado. Y hay una gran transformación personal. Claro, a través de un solo análisis la transformación personal puede ser muy pequeña porque solamente tienes acceso a una vivencia o a una emoción. Pero si repites estos análisis y los integras en tu vida, pueden tener una gran capacidad de transformación personal. Por eso, este cuadro yo creo que aclara muy bien cómo funcionan las diversas técnicas de acceso psicológico. Entonces, en resumen, bueno, la decisión consciente de aflorar es, en el análisis de conciencia, es como un geyser, es decir, es capaz de liberar bruscamente muchas emociones atrapadas. Pero en todo caso, tiene que haber siempre una decisión consciente por parte del analizado para entregarse al análisis y dejarse analizar y permitirse ser analizado. Bueno, la ansiedad, como todos sabemos, es la gran fuente de patología bueno, yo lo veo a diario en mi clínica y veo los efectos que producen a nivel estomatológico la ansiedad y me puedo imaginar los efectos que producen en el cuerpo. Es el mal de nuestro tiempo. Cuando te medicas, por ejemplo, con ansiolíticos, estás entregando tu poder personal a unas pastillas. La psiquiatría actual es eminentemente farmacológica y el paciente, como veíamos antes, no toma las riendas
y delega fuera de sí la responsabilidad de su sanación. Con lo cual, los resultados, lógicamente, teniendo en cuenta esta base, son los que son. ¿Qué hacen los fármacos? Pues fundamentalmente aplacar los síntomas. Lo único que hacen es aplacar la intensidad de los síntomas. Ahora, yo como médico comprendo que hay veces, hay situaciones extremas de ideación suicida, de crisis psicóticas graves, de depresiones muy profundas, donde el uso de la medicación puede estar temporalmente justificado. Pero todos estos fármacos producen una inhibición mental, volitiva y emocional. Y eso no contribuye a la curación, dado que el paciente deja de ser el protagonista y el responsable de su proceso de curación. Este poder personal de curación que todos tenemos dentro lo delega en unas pastillas, en unos psicofármacos. En cambio, en el análisis de conciencia, el paciente ejerce su propio poder de autosanación. Ese poder está latente en todos nosotros como muchas facultades que no sabemos que tenemos. Y son facultades desconocidas que están enterradas muchas veces en el fondo del inconsciente, como son las que están alojadas en la sombra. El origen del problema y la solución están dentro de nosotros, sin la única ayuda de una persona que la guíe, que es el analista. El analista se limita a guiar el proceso. La curación la produce el propio paciente. Es un auténtico método de autosanación. Todos tenemos el poder de liberarnos de nuestras ataduras emocionales y mentales si sabemos cómo hacerlo y nos dejamos guiar sabiamente. Bueno, muchas personas tienen miedo a la hipnosis o al análisis porque tienen miedo a quedarse atrapadas en el pasado. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Primero, en el análisis, en la hipnosis o en la terapia regresiva, como decíamos al principio, el único viaje que se produce es hacia adentro de uno mismo. No se va a ningún otro lugar y a ningún otro tiempo. Estamos siempre en el aquí y en el ahora. Dentro de uno mismo ya estamos, simplemente es profundizar, pero ya estamos dentro de uno mismos. Aunque muchas veces no sepamos que estamos dentro de uno mismos y estemos inconscientes o desmemoriados de lo que ya existe dentro. Por lo tanto, no existe ningún riesgo de esos miedos a quedarse atrapado en el pasado, a quedarse bloqueado en otro lugar, en otro tiempo, porque no se va a ningún sitio. Es un viaje interno con autocontrol consciente en todo momento. ¿Y cuál es el papel del analista? ¿Qué hace el analista? Pues el analista lo vamos a describir brevemente. Primero hace una breve anamnesis previa y lo que hace es una pequeña entrevista donde, bueno, conoce un poco la historia personal del paciente, dónde están, digamos, las cuestiones que lo perturban, cuáles han sido sus relaciones personales, familiares, bueno, conocer un poco la historia vital del paciente. El analista se limita únicamente a acompañar, a animar, a guiar y a conducir al paciente durante todo el proceso, manteniéndose atento y en presencia consciente y con dedicación plena al paciente durante ese proceso. Cosa que nos gustaría también decir de muchos médicos que están atentos a otras cosas y no a mirar a los ojos a los pacientes. Y a la vez, toda esta guía se hace sin efectuar ningún juicio, ninguna valoración, ningún consejo, ninguna sugestión y ningún condicionamiento a la persona analizada. El proceso de guiado se lleva a cabo mediante consignas o preguntas que son muy simples y objetivas. No son ni sugerentes ni sugestivas y no generan ningún tipo de condicionamiento. Su papel, como decíamos, es guiar, conducir y orientar al paciente durante la experiencia para que no se despiste y para que vaya a lo esencial y no se pierda en las ramas. Y para que profundice en la experiencia y acceda a esas memorias clave. Durante el análisis de conciencia se toman notas de aspectos relevantes como son las emociones que el paciente desata,
cuáles son los mandatos, cuáles son los decretos, cuáles son los puntos emocionales más conflictivos y importantes para favorecer y conducir a una comprensión consciente. El protagonista del análisis de conciencia siempre es el analizado y nunca el analista. Bueno, al final el analista ayuda al paciente a comprender conscientemente las emociones que le perturban y ayuda a que esas emociones se sientan en el cuerpo y se liberen mediante lo que se denomina la abreacción, que consiste en revivir lo no vivido y sentir lo no sentido y comprender lo incomprendido. Y al final el analista conduce al paciente a cerrar al analizado a cerrar la experiencia y llevarlo a un estado de relajación con armonización final. Esta es la tarea del analista. Bueno, entonces, ¿qué hace y qué no hace el analista? El analista guía la entrada a la experiencia, conduce la experiencia hacia lo esencial, facilita las comprensiones personales del analizado, que es quien autocomprende sus cuestiones, y facilita la reacción y la efusión emocional. ¿Qué es lo que no hace? Manipular el estado de conciencia. No se manipula el estado de conciencia, es el que el paciente se permite tener. Conducir al paciente a donde no quiere ir. Si el paciente no quiere ir a algún sitio, el analista no genera ningún tipo de obligación. El paciente es libre de ir donde quiere ir. No efectúa ningún tipo de sugestiones ni de programaciones y nunca priva al analizado de su consciencia y de su libertad. En todo momento, como decíamos, el analizado es el protagonista de la experiencia. Entonces, ¿qué vivencias se producen durante el análisis? O sea, cuando una persona es analizada, ¿qué ve? ¿Qué siente? ¿Qué experimenta? Bueno, durante el análisis pueden revivirse y aflorarse memorias activas de experiencias relacionadas con el pasado reciente, con la primera infancia, en ese periodo entre los 0 y 6 años en los que todos somos pura emoción con poco desarrollo cognitivo y todo nos afecta de una forma especial. Experiencias del momento del nacimiento, de ese parto en el que nacimos, que pudo ser muchas veces traumático. De la vida fetal. La vida fetal es un periodo muy importante donde el paciente comparte las emociones con su madre. El feto comparte las emociones con su madre y están, digamos, unificados en un campo de conciencia, con lo cual hay muchas experiencias que han quedado enquistadas en las memorias inconscientes que se han producido en el periodo fetal. Incluso hasta en el momento de la concepción o encarnación en la vida presente. Pero también en el analizado, a veces y con muchísima frecuencia, relata situaciones con contenidos y personajes de otros lugares y otros tiempos, es decir, de otras vidas. De ahí el término terapia de vidas pasadas o terapia regresivas. Es muy frecuente que durante el análisis afloren recuerdos de tiempos pasados. También tienen lugar experiencias muy profundas y muy vividas que podrían catalogarse como experiencias espirituales o inefables, que son difíciles de describir con palabras y se desarrollan en dimensiones atemporales y especiales que se catalogan como experiencias en la luz o espacios entre vidas. Tampoco es infrecuente que el analizado durante la experiencia pueda hablar y expresarse en otras lenguas desconocidas para él en esta vida, incluso lenguas extintas que pueden ser grabadas y luego analizadas posteriormente, lo que se denomina xenoglosía. Muchas de estas experiencias han sido grabadas, documentadas y publicadas en miles de casos y están accesibles para todo aquel que quiera estudiarlas. ¿Existe, por tanto, algún riesgo en el análisis de conciencia? Realmente ninguno. Es una terapia segura en la que el propio paciente es el protagonista y tiene un lugar preponderante y decisivo en su desarrollo. El analista, como hemos dicho, es un simple guía y en cualquier momento
el analista o el analizado pueden cortar, aplazar o suspender la experiencia con una simple decisión consciente o con una simple consigna, con lo cual no existe riesgo alguno en el análisis de conciencia. Bueno, sí, hay uno. El peor riesgo es que no ocurra nada. Si el paciente no se permite entrar en la experiencia, es como si la experiencia no tiene lugar, por lo tanto, no ha ocurrido nada. Y solo se entra en un estado divagatorio semiconsciente que no lleva a ninguna parte. Es una terapia segura, potente, liberadora y beneficiosa. ¿Cuánto dura un análisis de conciencia? Bueno, es muy variable. Dura entre 1 y 3 horas. Es un proceso donde hay que conducir serenamente al paciente y en unos estados muy profundos puede llegar hasta incluso más de 3 horas. Pero la media es de 1 hora y media. Es un tiempo en el que el análisis se puede producir de una forma sosegada, tranquila. Lo curioso también es que las comprensiones derivadas de la experiencia no solo se adquieren durante la misma experiencia, sino que siguen siendo relevantes para la vida del analizado a lo largo del tiempo. Semanas o meses después de la experiencia de análisis de conciencia, es común que la persona analizada acceda a nuevos estados de comprensión, a nuevos darse cuenta con una gran capacidad transformadora. Es decir, el análisis de conciencia tiene un efecto no solo inmediato, sino prolongado mucho más allá del análisis en sí mismo. Bueno, ¿y quiénes pueden beneficiarse del análisis de conciencia? Pues todo el mundo, como figura aquí. Es una técnica aplicable universalmente y todos podemos beneficiarnos de ella, comenzando por aquellas personas en las que esté despierto el anhelo de conocerse a sí mismas y el deseo de crecer a nivel personal y espiritual. Por supuesto, también tiene aplicaciones más terapéuticas en el ámbito de la psicopatología y de la medicina psicosomática, como veremos adelante. Por lo tanto, se puede aplicar para el autoconocimiento de sí mismo, para el crecimiento personal y, como veis, para la sanación psicoemocional. Vamos a ver más detalladamente. Por ejemplo, en el ámbito del crecimiento personal, pues, por ejemplo, para ayudar a controlar y sanar situaciones que se repiten una y otra vez sin nuestro control, lo que se denominan profecías autocumplidas, aquello de seguir cayendo una y otra vez en la misma piedra. También para sanar relaciones afectivas inadecuadas, reacciones automáticas que generan dolor y malestar, patrones inadecuados de conducta o de alejamiento social. También es muy útil para el tratamiento de inhibiciones, personas con una timidez esencial, con dificultad para hablar en público, o para, digamos, complejos, personas que están pasando por complejos físicos o psicológicos y sensaciones de que no puedo con esto, no puedo con la vida me puede a mí, para todas estas cosas. También es muy útil para miedos atávicos, fobias, timidez extrema, ansiedades, tristezas, sentimientos que nos bloquean, cualquier sentimiento que nos bloquea y nos impide avanzar libremente por la vida. Es decir, cualquier cosa, cualquier emoción o sentimiento que perturbe nuestra vida cotidiana. Somos responsables de mejorar nuestro bienestar físico y psicológico y debemos tomar las riendas de nuestra vida y el proceso de nuestra vida. El análisis de conciencia es una herramienta poderosa para la sanación emocional. También tiene unos grandes ámbitos en el campo de la psicopatología, el tratamiento de fobias y miedos incontrolados, ansiedades, duelo insuperable, trastornos bipolares, intentos e ideaciones de autolisis, psicosis paranoide, esquizoide y sobre todo para la disminución del miedo a la muerte y para una mejor aceptación de situaciones vitales dolorosas. Es decir, todos estos campos de la psicopatología, de las depresiones, de las ansiedades, está muy indicada el análisis de conciencia. Y también, aunque nos parezca extraño, muchísimas enfermedades psicosomáticas
tienen su origen en emociones no resueltas. De hecho, hay una nueva área de la medicina que se llama la psiconeuroendocrino-inmunología, que intenta aunar los conocimientos de estas 4 ramas de la medicina, porque cada vez está más desatado el conjunto, más desatado la incidencia de enfermedades psicosomáticas, y el análisis de conciencia, al incidir sobre la parte psicoemocional, es capaz de mejorar muchísimo, incluso aliviar síntomas y hacer desaparecer dependencias de tratamientos en enfermedades como alergias, dermatitis, psoriasis, asma, broncoespasmos, cefaleas crónicas, etc. El hacerse a uno mismo, así como el enfermar del ser humano, son ambos procesos en los que las emociones, resueltas o no resueltas, tienen un gran papel. Tomar conciencia de aquello que nos perturba es el inicio de cualquier sanación psicológica y física, y a la vez emocional. Por tanto, ya en resumen, el análisis de conciencia es capaz de aportar sanación física, emocional y mental. Nos permite liberarnos de lazos y dependencias de otras personas, de esas relaciones inadecuadas que podemos mantener con esas personas de las que somos dependientes psicológicamente. Se produce una reducción del estrés y se generan grandes aprendizajes vitales. Hay una sanación auténtica de relaciones conflictivas, fundamentalmente en el interior de la familia, ya no solo con la pareja, sino también con ancestros y con hijos, y la eliminación de fobias y bloqueos emocionales. También está muy adecuada en el ámbito del autoconocimiento y del crecimiento personal si la persona se implica en este proceso. Nos permite ampliar nuestra consciencia, equilibrar nuestros hemisferios cerebrales, reduciendo el peso lógico consciente y generando muchas veces intuiciones y permitiendo el desarrollo de esa parte, de ese hemisferio derecho que tenemos tan infrautilizado. Nos permite llevar una vida más serena y equilibrada y contribuye al bienestar psicoemocional. Pero también para personas, digamos, que tienen pues, una aspiración espiritual, ayuda a perdonar y a comprender que todo es un camino de evolución. Nos ayuda a reducir, incluso eliminar el miedo a la muerte, que es el gran miedo que nos afecta a todos. Todos el resto de los miedos son pequeños miedos derivados del miedo a la muerte. Nos ayuda a reducir el sufrimiento y a mejorar y a reducir el tiempo de duelo. Y nos permite tener una mayor sensación de trascendencia de nuestra existencia. Y esto no es filosofía, es realidad. Por tanto, el análisis de conciencia es un portal de acceso al contenido de las memorias propias. No se puede revivir, experimentar ni imaginar aquello que no está ya dentro de nosotros mismos. Por eso, solo afloramos aquello que tenemos en nuestro interior. No inventamos nada. El análisis de conciencia es, por tanto, la entrada a una biblioteca personal de documentos y experiencias olvidadas, desplazadas y no fácilmente accesibles. Aunque estemos ignorantes de ellos, la conciencia siempre está presente a lo largo de la existencia, y lo registra todo. Lo sepamos o no, somos seres multidimensionales, con capacidades extraordinarias, latentes, ocultas y pendientes de ser desarrolladas y expresadas, con un gran poder de autosanación y autorregeneración. Solemos vivir nuestra vida en medio de rutinas, en la vida física del día a día, condicionados por modos sociales y culturales imperantes, por una educación domesticadora, recibida y por todas esas poderosas creencias limitantes y pensando erróneamente que esto que vemos es todo lo que hay. Nos ocurre que como humanos, a pesar de ser en principio seres conscientes, no sabemos lo que no sabemos y creemos que lo poco que sabemos es toda la realidad.
Ahí radica nuestro engaño. Vivimos en un desconocimiento y en un olvido de nosotros mismos. Sin embargo, somos una obra maestra de la naturaleza, aunque tristemente desconocida para sí misma. El análisis de conciencia nos permite adentrarnos en el interior de nosotros mismos y ayuda a que podamos conocernos mejor. Es una herramienta extraordinaria para comenzar a aprender y a conocer aquello que no sabemos que no sabemos. Conocernos y comprendernos mejor y ser conscientes de nuestra existencia desde una perspectiva más amplia y feliz. Por tanto, aunque no sepamos de dónde proceden, muchas de las dificultades y conflictos de la vida presente tienen su origen en experiencias de conciencia previas que se han enterrado en lo profundo del inconsciente y han quedado grabadas en lo más profundo del ser. Y desde ahí pulsan y afloran y emergen generando síntomas perturbadores. El análisis de conciencia es una experiencia transpersonal que permite acceder a través del trabajo terapéutico, disolver las memorias ocultas. Creer o no en la reencarnación no tiene mucha importancia, no es relevante. Lo importante es sanar y aflorar estos hechos traumáticos, revivirlos, sentir la emoción y las sensaciones físicas asociadas a ese hecho. Por tanto, el análisis de conciencia es una auténtica terapia liberadora, como dice el título de esta charla. Es una herramienta para acceder a las memorias trascendentes ocultas, que pudieron originarse en la infancia, en la gestación, en el nacimiento o incluso en vidas pasadas. Es un viaje protagonizado, como hemos dicho, por la persona analizada que expande su conciencia de forma autocontrolada y autoconsciente. Un viaje guiado y conducido por el analista. Una potente herramienta de autoconocimiento y autoliberación. Es una verdadera terapia del alma. Y ahora viene un poco, bueno, pues la diapositiva más difícil. ¿Cuál es mi experiencia personal? Esta es la pregunta del millón. Bueno, a ver, solo es real aquello que experimentamos por nosotros mismos. La gente te puede contar esto o lo otro, pero solamente damos como real aquello de lo que tenemos experiencia propia. Lógicamente, para formarse como analista de conciencia, tienes que pasar por el proceso de ser analizado múltiples veces, y cuantas más veces, mejor. Como veis, yo no me he quedado atrapado en ningún tiempo pasado ni en ninguna experiencia revivida, sino que estoy aquí y ahora hablando con vosotros. He de decir que he tenido experiencias muy profundas, con emociones aflorando vívidamente desde el interior, y yo no me considero una persona muy emocional. Y en todo momento he estado consciente del proceso como no puede ser de otra manera. En otras experiencias han sido experiencias más superficiales y menos emocionales, pero tanto en las experiencias profundas como en las superficiales, en todas ha habido una congruencia total entre la emoción por la que entré en la experiencia, las vivencias revividas y su relación con la perturbación que necesitaba tratar en esta vida. Y eso es algo que es una constante. Siempre hay una congruencia absoluta entre lo que quieres trabajar y la experiencia que se produce. No sabemos por qué, pero ocurre. Bien, por tanto, bueno, he tenido experiencias de otros tiempos. He tenido experiencias como monje en la Edad Media, como caballero en la Francia del siglo XVI, como hombre primitivo, prácticamente un neandertal, como aldeano medieval. La trama en realidad es lo de menos, pero sí, como decía antes, la congruencia de esa trama con la liberación de las emociones ocultas. Y otra buena pregunta que podemos hacernos es, ¿qué beneficios he obtenido yo de las experiencias de análisis a las que me he sometido? Pues por un lado he adquirido una perspectiva más amplia de la realidad en la que vivo. Sobre todo una visión de la existencia mucho más amplia, más desapegada y más lúcida.
Un cambio más bien en el cómo vivo que en lo que vivo. Yo sigo haciendo la misma vida, pero la vivo de otra forma, con un cómo diferente. He adquirido una notable reducción del estrés y un incremento de la conciencia del momento presente, lo que me ha aportado una gran libertad interior. También disfruto ahora de un aumento de la tolerancia amable hacia los demás y hacia las situaciones del día a día que antes me irritaban. En resumen, una percepción de la vida más abierta, más clara, más amplia y generosa. Y por supuesto, aún me queda mucho camino por recorrer. También, y he de decirlo, una reducción del miedo a la muerte y una disminución de los apegos en general. Además, he indagado y he preguntado a las personas a las que yo he efectuado el análisis como analista y que ellos han sido las personas analizadas transcurridas semanas o meses, y en general todas coinciden en esos mismos beneficios. Han notado un incremento de la serenidad en sus vidas, una reducción del estrés y sobre todo un cambio de visión de la existencia y cómo ese cambio modificó positivamente su realidad del día a día. Cambia el cómo miras y lo que miras cambiará. Podemos definir el análisis de conciencia como un viaje a través de una escalera en la cual, partiendo desde el sótano de lo profundo de las memorias inconscientes enterradas, se va accediendo peldaño a peldaño a comprensiones certeras y congruentes con lo que nos afecta y lo que nos perturba en nuestro presente. Y además, finalmente, a comprensiones sublimes, inefables o espirituales, muchas veces difíciles de describir con palabras. En ese estado, en esa parte alta de la escalera a la que accedemos en experiencias profundas, es nuestro yo superior el que habla a través de nosotros y revela y aporta una dimensión trascendente a nuestra existencia en esta vida. Y ahora nada, daros las gracias por haberme escuchado tan atentamente y bueno,